también a aquellos que nos ven por YouTube. Vamos a comenzar recordando que estamos estudiando la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 1. Y hoy nos tocaría ver el versículo 17, pero vamos a leer desde el 16. Vamos a orar primero. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestra paz. Podemos echar nuestra ansiedad sobre ti, Señor, y tú cuidas de nosotros. Y te damos gracias porque podemos cantarlo con convicción, seguros de que tú eres fiel a tus promesas y las cumples. Por eso, Señor, ahora al acercarnos a tu presencia, queremos agradarte en todo lo que digamos y hagamos y darte la gloria. Y sobre todo pedirte que escuches también nuestras oraciones, Señor, que sabemos que llegan a ti antes aún de que nosotros las hayamos pronunciado. Que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de la palabra y que sea de bendición para los que estamos aquí y para los que nos escuchan a través de YouTube. Te lo pedimos dándote gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vale, pues Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la lectura de la palabra, que la bendiga. Yo he querido leer estos 3 versículos porque Pablo entra aquí en lo que es el tema central de la carta. Esto es la justificación por medio de la fe. Nos toca analizar el versículo 17, pero como digo, en esta introducción a este gran tema de la carta, es algo que quiero resaltar porque es tan importante y profundo que Pablo, el autor de esta carta, tiene un gran empeño en proclamarlo, y de ahí la repetición de esos 6 porqués que aparecen para ver la conexión de todo el argumento. En este versículo 17 podríamos preguntarnos: ¿qué tiene el Evangelio que lo hace tan poderoso y le da esa cualidad de transformar vidas? Como dice el versículo 16. El Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La respuesta es lo que dice a continuación. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, como traduce la Nueva Versión Internacional. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. ¿Qué se entiende por justicia de Dios en este contexto? Digo en este contexto porque el término justicia tiene varios significados. El genérico nos dice que es la manifestación de una de las perfecciones divinas, porque Dios es justo. Lo hemos estudiado en la escuela dominical y es uno de los atributos de Dios, que recordáis que es su propio ser, su propia forma de ser. Una de ellas es que Él es justo. Es una de las razones por las que no puede ver el pecado, por muy mínimo que sea. Y a esto se le llama la justicia
absoluta. Pero aquí está hablando de la justicia que Dios da a los que creen en Jesucristo, como el que pagó en la cruz el castigo que Dios exige por nuestros pecados. Si miramos un poquito más adelante, en el capítulo 3 y versículo 22, dice: la justicia de Dios, y la menciono otra vez, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. A esto se le llama justicia imputada, que se refiere a que la justicia de Dios en su actividad para salvar, lo que hace es que queda satisfecha por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En ese sacrificio, como sabéis, está sustituyéndonos, está cargando con el castigo que todos nosotros merecíamos. Está cargando Él con ese castigo y está cargando Él con ese pecado, el justo por los injustos, dice en otro texto. Al que no conoció pecado, por nosotros se le hizo pecado. De manera que la justicia de Dios que exige eso, estamos en Romanos 3, donde está diciendo que, versículo 23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y un poquito más adelante, en el capítulo 6, todos conocemos el texto de 6:23. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él pagó esa muerte que nosotros merecíamos, muerte eterna, por nuestro pecado. Así que de la justicia que se habla aquí es de la justicia imputada. La justicia que se aplica a cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro sustituto. Entonces, lo que está sucediendo ahí, en esa cruz, donde está clavado Jesús, es una demostración del amor de Dios. Un amor que se desborda por nosotros. Y al mismo tiempo, la santidad de Dios queda completamente a salvo porque su justicia se ha cumplido. Si no se hubiera cumplido, no tendría justificación, porque Dios hace las cosas bien y perfectas y su justicia se cumple gracias a esa entrega de Jesús. Dios ha dado a su Hijo para que nosotros seamos salvos. No habría otra manera de pagar ese precio. Por eso, en otros textos se dice que los salvos somos hechos justicia de Dios en Cristo. Vamos a ver dos textos. Primero, en 2 de Corintios capítulo 5, que es el texto que estoy mencionando, y versículo 21. Aquí Pablo vuelve a insistir en lo mismo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La muestra gráfica de la justicia está imputada, la justicia de Dios se ve en cada uno de nosotros. Porque si Cristo no hubiera pagado, todavía no habría habido esa justicia y nosotros no tendríamos nada con que pagar ese castigo, ¿no? Pero Jesucristo, como Dios, pues alcanza a cubrir lo que Dios exige por cada uno de nuestros pecados. Otro texto similar está en 1 de Corintios, capítulo 1,
y versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo Jesús alcanzamos todo, ¿no? En la cruz, Cristo murió por el pecador, sustituyéndolo. Vamos a ver Primera de Pedro, en la misma línea, Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo murió por nuestros pecados. Pero volviendo al texto de Romanos, al versículo 17 del capítulo 1, dice más. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Esto qué significa? La justicia de Dios se revela en el Evangelio, tal como se menciona en el versículo 16. Ese Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por el Evangelio por el que nos enteramos de esa salvación de Dios. Es ahí donde se revela, ¿no? Por eso dice se revela. Y es donde nos enteramos de su plan divino. Él envía a su Hijo en nuestro lugar y nos salva si creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. El tema de la manifestación de la justicia de Dios se verá más adelante a partir del capítulo 3 y el versículo 21. Así que tenemos que la revelación del mensaje que habla de la salvación, el Evangelio, la buena nueva, procede de Dios. Y además este mensaje conduce a la salvación por medio de la fe. Textos muy conocidos, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que sabemos de memoria. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de nosotros, no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y volviendo a Romanos, en el capítulo 10, nos dice que esa fe de la que nos habla es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que ahí tenemos todo el círculo completo de creer, de recibir la justicia de Dios por medio de Jesucristo y creer en Él por medio de una fe que nos es dada por oír la palabra de Dios. El Evangelio que se revela, se cuenta, se narra, se descubre por fe y por medio de la fe. Como se nos ha estado recordando en este mes de la Reforma, que se recuerda que solo la fe es necesaria para la salvación, el sola fe, sola, no sé cómo se pronuncia, fide, creo que sí, la sola fe, ¿no? Es por medio de la fe, que aquí se menciona, que alcanzamos la justificación. Fe, como he dicho antes, puesta en Jesucristo, el único mediador, el único Salvador. Solo en Él. No es necesario añadir ninguna
otra obra, porque nuestras obras, dice la palabra, que son como trapos, inmundicia. Delante de Dios no valen absolutamente nada, ni pueden añadir nada a nuestra salvación. Así que ningún tipo de justicia humana puede añadirse a la justicia que conseguimos por medio de la sustitución de Jesucristo en nuestro lugar. Podemos ver el testimonio de Pablo en Filipenses, capítulo 3, y versículo 9. Voy a leer desde el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Él pensaba, antes de convertirse, de que cumpliendo la ley de rajatabla, como decían los fariseos, podía ganarse el cielo, ¿no? Como se dice en otras religiones, por obras, por nuestra propia justicia. Y Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Porque además la ley nadie es capaz de cumplirla completa, ¿no? Sino, dice, no mi propia justicia, sino la justicia, la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, otra vez insiste, por la fe. Pablo lo muestra claramente, ¿no? Es lo que había comprendido. Y Lutero descubrió esto estudiando precisamente Romanos. En alguna biografía que he leído dice que se martirizaba en su celda de fraile, dándose de latigazos y castigando su cuerpo, porque no era capaz de sentir la paz de ser realmente salvo, hasta que entendió que todo eso que se estaba aplicando, esas justicias de él, no le llevaban a ninguna parte. Y llegó a escribir, la suma y sustancia de esta carta es esto: derribar, desbaratar y destruir toda sabiduría y la justicia de la carne, y afirmar y ampliar la realidad del pecado. Porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, una que no se origina en nosotros, sino que nos viene que nos viene desde más allá de nosotros, una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. Había entendido la justificación por la fe en Jesucristo. Así que, volviendo a este versículo 17, vemos que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, Pablo afirma que la justicia se recibe, como hemos visto, por medio de la fe, y que simplemente se recibe solo por fe. Porque que somos salvos por medio de la fe. Visto de otro modo, podemos decir que Jesucristo no solo murió para perdonar nuestros pecados. La salvación de Jesucristo no es solo como recibir el perdón y la liberación de una prisión y de la pena de muerte. Jesús nos ha librado además de esa muerte eterna. Pero además es como si nos hubiera dado un título honorífico, como si nos hubiera condecorado con esa justicia mayor, proveniente del cielo, proveniente de Dios, que nos da acceso precisamente a su reino. Vamos a ver otro texto en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13.
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Podemos terminar el versículo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El versículo 17 del capítulo 1 de Romanos termina recordándonos que esto ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, que es la cita de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. No cree porque es justo, sino que alcanza esa justicia de Dios porque cree, como hemos visto. La fe es el medio de conseguir la justificación, de la que nos habla más adelante Romanos, en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Ese vivirá nos recuerda que Dios nos da la vida eterna cuando creemos. De esto ha estado hablando el hermano el domingo pasado, Juan 3:16. De tal manera, Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo el que Él crea tenga desde ya vida eterna. Ese ha sido el tema de la predicación. Pero además creo importante recordar que la vida cristiana nos pide que ejercitemos diariamente nuestra fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Hemos estado cantando, yo creo que algo relacionado con eso, ¿no? Poner la confianza en Él, poner nuestras ansias en Él. ¿Por qué nos lo dice? Pero si las ponemos, nuestras ansias o nuestra confianza en Él, ¿por qué? Porque creemos por fe que Él va a cumplir todas sus promesas. Él no falla, Él es fiel. Esa fe que ponemos en Dios es para ser salvos y es la misma que conduce nuestra vida. Es un proceso, como sabéis, lento, es el proceso de santificación después de ser justificados, y es esa fe que vamos cultivando que nos ayuda a descansar precisamente en Dios y en sus promesas. Dice Santiago 1:6, ora con fe, ¿no? Sin dudar. La fe nos lleva a vivir en dependencia del Señor, viviendo precisamente en la fe. Termino leyendo Gálatas 2:20, que es el texto que leí cuando me bautizaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Amén, que así sea en cada uno de los que estamos presentes y de los que están escuchando. Que el Señor nos bendiga. Amén.